Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estos versos tienen tanta profundidad, es tan profundo que hoy se comprende poco, principalmente cuando hablo del sector de la iglesia. La religión no ha comprendido para qué Jesús fue enviado a este mundo. Muchos creen que Jesús vino para unos pocos que están en una congregación. Pero cuando analizamos bien las escrituras y leemos la palabra, podemos ver que Dios envía a su Hijo con una misión, y es de salvar el mundo. Diga conmigo, salvar el mundo. Y la salvación consiste en que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Hoy lo que es mucho sector de la iglesia y aún muchos predicadores han complicado este asunto de la salvación. Le han dicho a la gente que tienen que ser perfectos, que tienen que estar sin mancha, que tienen que hacer un sinnúmero de requisitos para ser salvos. Que si tú vienes en pantalón no puedes entrar a la iglesia. Que si vienes con piercing o tatuado no puedes entrar a la iglesia. Y hoy lamentablemente mucha parte de lo que es iglesia ha puesto cargas que Dios ni siquiera las ha colocado sobre el hombre. Hoy en muchas iglesias hay un sinnúmero de requisitos, un sinnúmero de reglamentos para que alguien pueda entrar al Señor o alguien pudiera acercarse al Señor. Hoy en la puerta te preguntan si tú crees en la sana doctrina, pero a veces ellos proclaman una sana doctrina que ni ellos viven y que ni ellos conocen. Cuando mi Biblia dice que el único medio por la cual seremos salvos y es a través de Jesucristo, no a través de una religión, no a través de doctrinas, no a través de normas, no a través de denominaciones. Lo que lo va a salvar a usted es Jesús en el corazón. No lo salva la asamblea, no lo salva la iglesia católica, no lo salva los adventistas, no lo salva ni siquiera Maranata. El único que tiene el poder para salvar a este mundo se llama Jesucristo. Incluso Jesús dijo que nadie irá al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá allá, nadie irá al Padre si no es a través de Jesucristo. Hoy lamentablemente llegan a la iglesia y conocen más de normas, de doctrinas, de prohibiciones, que de aquel que merece y debe ser conocido por todo el mundo, que es Jesucristo, el único que nos puede salvar. Ahora hay algo muy interesante, porque muchos sectores de la iglesia proyectan un Dios muy contradictorio a lo que vemos en estos versos. Proyectan un Dios de juicio, proyectan un Dios de castigo, proyectan un Dios de condenación, que esto te pasa porque pecaste, que esto te ocurre porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Pero cuando analizamos el verso 16, vemos que Dios amó al mundo. No ama lo que el mundo practica, pero ama al individuo, ama al mundo, y por ese amor que le tiene al mundo, a su propia creación, Él sacrifica a su único hijo para que venga a la tierra en esa misma línea, en ese mismo sentir de amor para salvación y redención del perdido. Por eso lo que debe de caracterizar la iglesia y cualquier otro creyente es el amor. Diga conmigo, es el amor. Hoy lamentablemente el cristiano es caracterizado por su atuendo, el cristiano es caracterizado por su traje. Una hermanita es caracterizada porque el domingo usa un vestido largo hasta el piso, porque se lleva corbata un domingo en la mañana, por una Biblia bajo el brazo, por un terno. Y hoy catalogamos que el cristiano debe de ser así, cuando la esencia de Dios y la esencia que debe de tener la iglesia debe ser el amor. Diga conmigo, amor. Diga conmigo, amor.
Entonces, cuando vean a un creyente que aman, el mundo puede decir: este sí es cristiano. Y que no nos digan que somos cristianos por un atuendo, que no nos digan que somos cristianos por un vestido, o que no nos digan que somos cristianos porque la mujer no se maquilla. De ninguna manera. El cristianismo no se reduce a apariencias. El cristianismo o el verdadero evangelio no son apariencias. El verdadero evangelio es una vida que se practica todos los días en esta tierra, representando y reflejando a nuestro Señor Jesús ante el mundo. Si la Biblia nos menciona que Dios amó al mundo, a lo peor, al mundo perdido, al mundo esclavo, lleno de pecado, lleno de avaricia, lleno de maldad, sin embargo Dios amó así al mundo, la iglesia tiene que amar al mundo. Amén. Verso 18. El que en Él cree, ¿cuántos creen en Jesús? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que condena a una persona al infierno no es que sea un borracho empedernido, tampoco es que sea un adúltero o un mujeriego. El único pecado por el cual la gente irá al infierno es por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso debemos de tenerlo muy claro, porque podrá llegar mucha gente que diga: pastor, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago nada indebido, ni siquiera mato una mosca, pero no creen en Jesús, no lo aman, no lo siguen. Igual irá al mismo hueco que el borracho, que el adúltero que no cree en Jesucristo. Amén. Pero de repente ese adúltero creyó en Jesucristo, ese mujeriego creyó en Jesucristo, automáticamente tiene asegurada su salvación en el cielo. Amén. Así que el cielo no es de gente perfectas, ni tampoco el infierno es de gente imperfectas. El cielo es de hombres y mujeres que creen en Jesucristo, y el infierno es de hombres y mujeres que rechazan a Jesucristo. Más nada. Entonces, el no creer en Jesucristo, el no creer en su redención, en el sacrificio de la cruz, automáticamente el ser humano es condenado a una muerte segura, a un infierno eterno, si no se arrepiente y no recibe como su Señor y Salvador a Jesús. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por eso es condenado, porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este verso nos explica que la intención de Dios no es condenar al mundo, sino que la intención de Dios es salvarlo. Pero cuando el ser humano rechaza al Salvador, automáticamente se condena. Y eso debemos tenerlo muy claro, y la iglesia debe comprenderlo. Dios no condena al mundo, Dios envió a Jesucristo a salvarlo. Pero cuando el mundo rechaza a Jesucristo, automáticamente se condenan. Automáticamente aseguran su ida, lamentablemente, a un infierno seguro. Lo único que nos librará y escaparemos del día del juicio, del día de la ira, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos salvará de una condenación. Pero al momento de rechazarlo, de despreciar a Jesucristo, automáticamente nos condenamos. El cielo no nos condena, nos condenamos. Es como aquel padre que le dice a su hijo que tenga un columpio y le dice: hijo, por favor, no te columpies muy fuerte porque te puedes caer. Fue una advertencia. Es el amor del padre por cuidarlo, por protegerlo. Y le dice: hijo, si tú lo haces más fuerte, te puedes caer. Pero sin embargo, el hijo pensaba que el padre exageraba, que el padre era medio dramático, y el hijo pues menospreció la palabra de su padre y siguió haciéndolo fuerte hasta que se cayó, se sacó sangre, se raspó y ahora está sumergido en un dolor. ¿Qué pasó? El hombre o el niño se condenó a sí mismo al rechazar la advertencia de su padre. Se condenó a una caída, se condenó a ser lastimado. No es que el padre lo maldijo, el padre no lo maldijo, el padre le advirtió lo que le pasaría. Y es lo mismo que hacemos hoy nosotros como predicadores y la iglesia del Señor. Le advertimos que hay un infierno seguro, sí, claro que sí, pero que hay un Salvador, que hay una redención, que hay el perdón de pecados, y que el ser humano puede escoger por qué camino dirigirse. Amén. Esto debe de ser la esencia y la columna de todo creyente.
Nosotros fuimos llamados a predicar buenas nuevas, no a anunciar juicio del cielo. Nosotros fuimos llamados a decirle al adúltero: Dios te puede sacar de esa vida. Nosotros fuimos llamados a decirle al mujeriego: Dios puede sacarte de esa vida. Somos anunciadores de libertad. Vamos a decirle al cautivo que puede ser libre. Vamos a decirle al oprimido que puede ser libre. Vamos a decirle al enfermo que puede ser sano. ¿Y quién lo va a hacer? Jesucristo. Así que estos mismos pasajes nos revelan que la visión del cielo, y esto es para la iglesia local, la visión del cielo va más allá que 4 paredes. La visión del cielo, Juan 3:16, no dice que de tal manera amó Dios una congregación. No dice que de tal manera amó Dios 144,000, como alguna religión lo declara. La Biblia no dice que de repente solo amó un pequeño segmento de la iglesia. No. La Biblia dice que Él amó al mundo y que Él envió a Jesucristo para salvar al mundo. Así que la visión de Dios va más allá que estas 4 paredes. La visión de Dios va más allá que una denominación o un rótulo afuera de una iglesia. La visión de Dios va más allá que pertenecer a Maranata o no ser de Maranata, o ser pentecostal o no ser pentecostal. La visión del cielo tiene que ver con la salvación del mundo. Y la iglesia de Jesús, que somos nosotros, tenemos que unirnos a este sentir, unirnos a esta misma visión, salir a las calles y salvar a este mundo. Amén. Aquí nos instruimos, aquí nos preparamos, aquí nos llenamos de Dios, aquí conocemos a Dios, pero el mundo necesita la iglesia. El borracho, ese sicario, ese ladrón, ese asesino, ese enfermo con cáncer necesita la salvación del mundo, y la iglesia tiene los recursos para traer esa paz y esa salvación que el mundo necesita. Así que, iglesia, no se considere menos. Usted no es poca cosa. No permita que Satanás, con sus mentiras en la cabeza, lo menosprecia. ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para abrir salud? No, usted es hijo de Dios y tiene en su corazón el poder para salvar a esta humanidad que está perdida. Lo que hemos hecho hoy es aprovechar un día especial, como este servicio de uno más, para que cada uno pueda traer un alma más al Señor y que pueda esa persona encontrar salvación. Jesús vino a salvar. Diga conmigo: Jesús vino a salvar. Amén. Usted, cuando está sano, no hay dolor, no hay ninguna molestia en su cuerpo, usted cree que no tiene necesidad de un médico, ¿no es cierto? Muchas veces nos ha pasado eso. Y a veces decimos: pero yo estoy bien, no siento nada, hago mis cosas tranquilos. Y de repente ha habido muchos casos que alguna persona simplemente fue por una consulta, simplemente por un chequeo de rutina, y en ese chequeo de rutina le encontraron un sinnúmero de enfermedades, pero él creía que estaba bien, él creía que estaba sano, él creía que estaba libre de cualquier dolor, de cualquier síntoma, de cualquier enfermedad, hasta que un médico especialista dio con el problema. Entonces, desde ese momento te enteraste que estás mal por dentro, que necesitas atención médica, que necesitas unos medicamentos y necesitas constantemente chequear hasta cerciorarte que ese dolor, esa enfermedad haya desaparecido. Pues lo mismo en nuestro Señor Jesucristo. A veces creemos que estamos bien, a veces creemos que no necesitamos tanto como el que está al lado mío, pero todo es hasta que yo llego a la presencia del Señor y descubro que todavía estoy enfermo por dentro. Todavía hay un corazón amargado, todavía hay un corazón lleno de odio, todavía hay un corazón lleno de resentimiento, todavía hay avaricia, hay ambición, todavía hay pecado. Pero a veces llegamos a creer que estamos tan bien hasta que llegamos al consultorio de Jesús. Capaz usted creía que estaba bien hasta llegar al consultorio de hoy. Amén. Pero hay otros casos cuando el dolor es palpable, la enfermedad te carcome cada día destroza tu cuerpo. Corres urgentemente a un médico, corres desesperadamente en un médico. Tú no sabes la vida del médico, ¿sí o no? Tú no conoces la vida del médico, pero por sencillamente ser un médico a ti te genera un grado de confianza de que Él es el especialista, Él es el profesional, Él es el que sabe y Él es el que me puede ayudar. Pues más aún cuando acudimos al Señor,
donde no solamente es un médico para mí, es mi creador. Él me hizo, Él me formó, Él me conoce hasta mejor que lo que yo me pueda conocer. Entonces Él tiene la solución, Él tiene el remedio, Él tiene las herramientas necesarias para limpiar y curar completamente nuestra vida y nuestros corazones. El hecho de que yo sea pastor no indica que no necesito ir al consultorio de Jesús. El hecho que pueda tener años en el evangelio no indica que no necesito ir desesperadamente a la presencia de mi Señor. Necesito ir. ¿Por qué? Porque todavía necesito hacer cambios en mi vida. Mi vida necesita ser transformada, mi vida necesita ser cambiada y llegar a la estatura de Jesucristo para ser un fiel representante de Él en esta tierra. Amén. Ustedes tienen un médico de confianza. Si algo le pasa a su niño, usted ya sabe a qué pediatra ir. Si algo le pasa en su cuerpo, usted ya tiene un médico de confianza. Pero yo quiero decirle hoy, yo también tengo mi médico de confianza. Y mi médico de confianza se llama Jesucristo. Mi médico de confianza se llama su palabra, que Él me dice que por su llaga ya fui curado. Si usted está enfermo hoy, declare conmigo: por la llaga de Jesús ya fui curado. Ya fui curado. Amén. Hoy usted puede salir con un milagro en su vida. Hoy usted puede salir con un milagro en su cuerpo. Dios ha sanado en este consultorio a hombres y mujeres llenos de tuberculosis, a mujeres con leucemia, con miomas, con quistes y con cáncer. ¿Qué no podrá Dios entonces hacer contigo? Dios mantiene vivo a hombres y mujeres que según la ciencia ya era para que estén muertos hace mucho tiempo, pero Dios los tiene de pie. ¿Qué Dios no podrá hacer contigo entonces? Amén. Vayamos a Lucas 5:27, por favor. Lucas capítulo 5, verso 27. Diga conmigo: la necesidad del médico. La necesidad del médico. Después de estas cosas salió Jesucristo. ¿Cuáles cosas? Él estaba en un lugar tal parecido como este, dice la Biblia, que no entraba ni una persona más. Esa casa estaba repleta de gente, invitados por doquier, enfermos por doquier, paralíticos, cojos, ciegos, habían llegado a esa casa donde estaba Jesús, porque habían oído que sus enseñanzas estaban llenas de autoridad y también habían oído que Jesús sanaba al enfermo. Entonces esa casa se llenó de gente pecadora, se llenó de gente enferma, se llenó de gente cautiva. Estaba tan repleta, hoy tenemos todavía espacio, pero estaba tan repleta esa casa que habían 4 amigos cargando a un paralítico. Los 4 amigos le dijeron al paralítico: vamos para esta casa, vamos para la Juan Montalvo, porque nos dijeron que hoy va a estar Jesús ahí. Y si no tienes para el taxi, yo te lo pago, pero vamos. Y los paralíticos le dijeron así. El paralítico le dijo: bueno, yo no puedo caminar. Y los amigos dijo: bueno, te cargamos, no importa, pero vamos. Así que estos 4 amigos cargaron de punta a punta al paralítico y se lo llevaron para aquella casa. Había una presencia muy linda dentro de esa casa. Había una presencia muy hermosa dentro de esa casa. La gente disfrutando, la gente gozándose de la presencia de Dios, adorando a Dios, pero ni la puerta se podía abrir por el gentío que había dentro de esa casa. Entonces los amigos le dijeron: bueno, tú no te vas a quedar sin tu milagro, tú no te vas a quedar sin tu bendición, tú no te vas a quedar sin la presencia del Señor. Y estos amigos dijeron: vamos a hacer cualquier cosa, hasta lo imposible, para que tú estés adentro y que Jesús pueda tocarte. Ellos buscaron la forma de cómo meter al paralítico a esa casa, hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea. Todas las puertas están cerradas, todas las ventanas están cerradas, no se puede entrar a nadie, pero alguien le dijo: hagamos un hueco en el techo. Hagamos un hueco en el techo. Después le pediremos perdón al dueño de la casa, se lo reparamos, pero lo urgente hoy es que tú te encuentres con Jesús.
Así que ellos hicieron un hueco en el techo, tomaron la medida del paralítico y del techo lo bajaron por medio de sogas y cabos a Jesús, al paralítico delante de Jesús. Entonces el paralítico, cuando va descendiendo, Jesús hace una expresión y dice: wow, me emociona ver la fe de estos hombres, que no tuvieron ningún obstáculo y no hubo ningún impedimento para llegar hasta este lugar. Entonces el paralítico desciende y Jesús ni siquiera lo toca, Jesús ni siquiera ora por él, solamente Jesús le dice: tus pecados han sido perdonados, eres salvo. ¿Salvo por qué? Porque creyó. Porque fueron perdonados sus pecados, porque creyó. Entonces en esa casa también, en esa iglesia, en esa casa donde estaba Jesús, también había unos religiosos. Bueno, para que aquí no hayan entrado esos religiosos. Y si entraron, pues que aguanten a Jesucristo entonces. Habían unos religiosos también dentro de esa casa. Y ellos dijeron: ¿y qué se cree ese rabí, ese maestro? ¿Acaso que él tiene poder para perdonar los pecados? Jesús, como conoce los pensamientos, le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Ellos dijeron: bueno, más fácil es, solo hay que decir que tus pecados han sido perdonados, porque es más fácil decir eso que ver un paralítico caminar. Entonces el hombre Jesús le dijo: bueno, para que sepas que yo tengo autoridad para perdonar los pecados de la gente. Yo tengo la autoridad. A mí me dieron potestad para perdonar los pecados. Y a este paralítico ya le perdoné los pecados, y ahora de picado lo voy a sanar y va a salir de este lugar caminando. Dice que Jesús se regresa al paralítico, llora y le dice: levántate de tu lecho y anda. Los fariseos y los religiosos se molestaron, pero hubo una gran cantidad de gente que se alegró de ver que un paralítico caminó en la casa donde estaba Jesucristo. Amén. Así que nos alegraremos de saber que un enfermo se sanó hoy, que uno se recibió su milagro, aunque solamente yo fui el que trajo al paralítico. ¿Me entiende? A veces solamente seremos los que traen a los paralíticos, pero quienes gozarán del poder, quienes gozarán de la presencia, capaz serán otros, pero igual nos gozaremos. Entonces, después de estas cosas que dice el verso 25, Jesús salió caminando tranquilamente. En el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. En otro evangelio es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dijo: sígueme. Recuerden que Jesús vino a salvar. Jesús vino a predicar este glorioso evangelio. Jesús vino a salvar al mundo. Entonces su misión no era quedarse en cuatro paredes. Vio una gloria en la casa, había una gran presencia dentro de las cuatro paredes, pero diga conmigo: todavía no ha terminado. Gloria a Dios por lo que pasó en esa casa. Ese paralítico se salvó, ese paralítico pudo caminar, pero Jesús decía: hay que seguir trabajando. Salgamos a las calles, recorramos las calles, vayamos por las esquinas, vayamos por los barrios, porque yo vine a salvar a este mundo. Entonces Jesús comenzó a salir con sus discípulos de aquella casa, a caminar, quién sabe, por la entrada de la 8, por la Sergio Toral, por la Juan Montalvo, con sus discípulos. Y de repente Jesucristo se encuentra a un cobrador de impuestos, un hombre que le robaba a la gente, un hombre que cobraba impuestos excesivamente, un hombre que oprimía a la gente, un hombre que cautivó a la gente, un hombre que le robó a la gente. Amén. Aparentemente Leví lo tenía todo. Tenía una buena posición, tenía un buen trabajo. Es muy posible que todas sus necesidades habían sido suplidas, todo tenía suplido. Pero a la misma vez Leví se dio cuenta que aunque tenía todo, no tenía nada. Y a veces ese es el error que mucha gente comete, y mucha gente vive en ello. Nos afanamos, trabajamos, sudamos tanto por conseguir tantas cosas, pero al final del día seguimos vacíos. Al final del día nada cambió adentro. Simplemente compraste un mejor traje, tienes un nuevo teléfono,
capaz compraste un buen carro, conseguiste una buena casa, conseguiste buenos estudios, pero el corazón sigue vacío. Pensaste que a lo mejor que ese buen trabajo, pensaste que las buenas cosas que adquiriste, que ese negocio en que emprendiste iba a cambiar todo, cambió todo por fuera, pero por dentro seguía vacío. Leví era ese hombre que lo tenía todo, un buen trabajo, un buen salario, una buena provisión, pero a la misma vez no tenía nada. Había un gran vacío en el corazón de Leví, aunque por fuera Leví tenía todo suplido. Leví sabía que estaba extorsionando al pueblo de Dios. Ahora, algo muy interesante en esto, y quiero ahondar un poquito en la historia. Leví sabía que estaba extorsionando al pueblo de Dios. Leví sabía que estaba traicionando a su pueblo. ¿Por qué, pastor? Porque él era judío y estaba trabajando para Roma. Roma había enviado el edicto para cobrar el impuesto a todo mundo, inclusive a los judíos. Entonces, para el pueblo de Dios era un acto de traición que un judío le cobre a su propio pueblo. Y peor aún cuando trabajaba para el imperio de Roma. Roma quien perseguía a la iglesia, Roma quien oprimía al pueblo de Dios, Roma quien había cautivado al pueblo de Dios. Entonces Leví era visto como un traidor de la nación. Por ende, este Leví no iba a tener una buena fama. Por ende, Leví iba a ser rechazado por los mismos judíos. Por ende, Leví iba a ser menospreciado por el pueblo de Israel, y más aún por la iglesia de ese tiempo. Así que Leví no era muy bien visto por el pueblo judío. Leví no era bien visto por el pueblo de Israel. Leví era rechazado. Leví era el menospreciado. Es muy posible que lo veían a Leví por las calles y empezaban a tirarle piedra, empezaban a mofarse. Es muy posible que veían a Leví por las calles y empezaban a gritarle: tú eres un ladrón, le robas a tu propio pueblo, eres un traidor. Entonces Leví quedaba cargado de todo ese desprecio de su propio pueblo, porque Leví traicionó a su nación. Así que Leví sabía que estaba extorsionando al pueblo de Dios. Leví sabía que estaba traicionando a su pueblo. Por ende, Leví sabía que aunque podía tener riqueza, aunque podía tener todo suplido, estaba sucio por dentro. Leví sabía que estaba sucio. Aunque sus trajes eran muy pulcros y de gran valor, Leví sabía que estaba sucio. En otras palabras, Leví era la escoria para Israel. No era nadie que proyectaba una buena impresión para Israel. Así que el trasfondo de Leví, a más allá de cobrar los impuestos, no era de buena reputación. Era la escoria de Israel. Un judío cobrándole a los mismos judíos. Un judío que se vendió por Roma, que ahora trabajaba para César, que ahora trabajaba para un imperio que tenía cautivado a su misma nación. Y Leví se vendió por un mejor salario. Qué traición para la patria. Leví no era muy famoso. Imagínate cómo lo denigraban por las redes sociales. De repente salía en las redes sociales que el IVA iba a cobrar, iba a subir, el IVA iba a subir, y estaba metido ahí Leví. Las tarifas altas en las planillas de luz, y Leví estaba metido ahí, era el cobrador de impuestos. De repente te cobran más alcantarillado que el consumo de agua, y Leví estaba metido ahí porque era el cobrador de impuestos. Así que Leví cogía bien del pueblo judío, le robaba a su propio pueblo judío. Imagínate que el judío que iba a pagar la planilla de luz y veía a Leví y le decía: tú eres un traidor, no debes de estar aquí. A tu propio pueblo le cobras, a tu propio pueblo lo extorsionas, a tu propio pueblo le da la espalda. Y era el menosprecio consecutivo que tenía Leví de su propio pueblo. Así que Leví no tenía ninguna esperanza de recibir algo de Dios a través de su pueblo, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Así que él se sentía indigno de recibir algo de Dios, porque él había traicionado su patria. Él se consideraba la escoria para Israel, la escoria para la iglesia de Jesús en ese tiempo. Hoy no nos pasa algo muy diferente. Somos iguales. Para este mundo somos la escoria. La Biblia nos declara que hemos sido rescatados del muladar. El muladar es un lugar de desecho
donde se llevan las heces de los animales. Eso significa el muladar. Y la Biblia dice que del muladar nos sacaron para colocarnos en medio y sentarnos con los príncipes del pueblo de Dios. Hubo una transición, hubo un cambio de un lugar de menosprecio, de un lugar de desprecio a un lugar de honra. Así que hoy puede suceder ese cambio para tu vida. Hoy puedes salir de ese lugar de deshonra, de ese lugar de menosprecio, de ese lugar de desprecio y ser trasladado a un lugar de honra, ser trasladado y convertido en un hijo de Dios. No hay mayor honra para una persona que haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador y que la Biblia lo declare: eres hijo de Dios. Porque mi Biblia dice que mas a todos los que creen y a todos los que le recibieron, el cielo le dio potestad, derecho legal de ser hijo de Dios. Pero seremos hijos de Dios, y le digo a la visita con mucho amor, en la medida que usted crea en el Señor. Solamente Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, al momento de perdonar todos tus pecados, ese día te convierte en un hijo de Dios. Es el título mayor y más alto que cualquier persona pudiera recibir en esta tierra, de ser hijo de Dios. Amén. Hoy lamentablemente el mundo entero, lo digo de esta manera, el mundo entero se llama. Si tú le preguntas a un adúltero: ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Tú le preguntas a un mujeriego: ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Tú le preguntas a alguien que consume: ¿tú eres hijo de Dios? Todo el mundo te va a decir que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quieren calmar su conciencia para no reconocer que necesitan arrepentirse y llegar a los pies del Señor Jesucristo. No es un sistema, es una psicología barata y religiosa. Mi Biblia me dice que todos los que creen y los que le recibieron, el cielo le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que hoy le digo a la visita: conviértete en hijo de Dios. Al recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él puede sacarte de ese lugar de menosprecio. Él puede sacarte de ese muladar. Él puede trasladarte al reino del amado Hijo de Dios. Ya no tienes que vivir bajo la influencia de Satanás. Ya no tienes que vivir cautivo por una enfermedad, por una maldición generacional. Jesús te puede liberar, Jesús te puede trasladar, Jesús puede cambiar tu historia, trazar un nuevo destino, traer un nuevo propósito. Solo Jesús lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? En estos días, como pastor, lo digo, tuve unas 2 semanas muy conflictivas, lidiando con asuntos muy delicados, principalmente de salud, de gente que conozco. Lamentablemente una persona falleció de cáncer, alguien a que ayudamos aún inclusivamente económicamente. De repente otra noticia, que una persona, otra hija de esta casa, también enfrentando cáncer, y todavía está que se debate entre la vida y la muerte. Ya todos los hospitales la desahuciaron completamente. Pero en esta semana estuve en un entierro y le decía a este hijo: hijo, hemos tenido victoria. Sé que aunque a un familiar pudo haberse ido, pero tuvimos victoria, porque no perdimos un alma, ganamos. Y tenemos la dicha de decirle a Satanás: no te lo llevaste. Rescatamos un alma, salvamos un alma. Y es el más consuelo que cualquier persona que pierde un ser querido pueda tener. Que esa alma, que a lo mejor se debate entre la vida y la muerte, puede ese mismo día estar con su Señor. Amén. Pero él me decía algo muy interesante. Me decía: papá, pastor, pero él cambió completamente. Él era reacio a esto, pero postrado en una cama, se dio cuenta de la necesidad de Jesús en el corazón. Y me dice: ¿sabes lo que pasó? Postrado en cama empezó a predicar. Todo el que le visitaba empezaba a predicarle. Todo el que venía a visitarlo, él decía: ¿sabes qué? Camina en perdón, necesitas el perdón. Eso pasó porque él dio apertura a su corazón para que Jesús se convierta en su Rey y su Señor. Y en una cama, él se convirtió en un siervo de Dios para toda persona que lo visitara. Aunque se fue de esta tierra, se fue sirviendo, se fue predicando, se fue dejando un legado.
Se fue diciéndole: dile a mis hijos que busquen al Señor. Eso lo puede hacer Jesucristo solamente en el corazón que aquellos que creen en su Salvador. Seguimos bregando con esta hija y oro para que Dios tenga misericordia y Dios nos dé la victoria. Pero el conflicto es real. Satanás buscará de alguna manera llevarse almas al mismo lugar donde él será echado, al infierno. Pero la iglesia está aquí para arrebatar esas almas, para vencer a Satanás, para decirle a Satanás: a mi familia no te llevas, a mis hijos no te llevas, mi casa y yo servirá al Señor, mi familia y yo servirá al Señor. Por eso estamos aquí. Por eso la iglesia está puesta sobre el mundo, para trabajar en la misma comisión que Jesús nos dio: salvar todo este mundo para nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. He visto cómo Jesús ha sacado a muchos de las drogas, cómo Jesús los ha libertado de bandas, de pandillas, de mafias, cómo Dios los ha sacado de un hospital, cómo Dios los ha libertado de una enfermedad, cómo Dios ha obrado milagrosamente en su cuerpo. Dios tiene ese poder. Mi vida no era para estar aquí. Mi vida tenía otro rumbo sin Dios, y un rumbo nada bueno, directamente a un muladar. Consejos equivocados de un padre que tengo todavía. Pero doy gracias a Dios por la madre que el Señor me entregó, que me ayudó a mantenerme firme en mis convicciones, y que no importa lo que pase y no importa la necesidad que tengo, jamás me olvidaría de mi Señor. Ella me enseñó que aunque no hubiera dinero para ir a la iglesia, nunca dejé de ir. Ella me enseñó que más grande es la fe que 30 centavos para un bus. Por lo tanto, yo sé que la fe puede vencer toda escasez. La fe puede vencer toda estrechez económica. Con ella aprendí. Ella no me dio un mensaje de 7 puntos. Ella me lo enseñó. Nosotros le decíamos: mamá, no tengo dinero para la iglesia, vístase que nos vamos. Pero no hay dinero, está muy lejos. Así nos demoramos hora y media, entonces saldremos más temprano. Eso me enseñó. ¿Sabe qué me enseñó? Una fe firme. Una fe firme, que nada es un impedimento para seguir y amar al Señor. Una fe donde no solamente le sirvo a Dios cuando tengo, sino que le sirvo a Dios cuando no tengo. Pablo dijo: he aprendido a vivir en la abundancia y también he aprendido a vivir en la escasez. Dios no solamente es Dios tuyo cuando tienes el dinero para ir a la iglesia. Dios es Dios tuyo cuando aún no lo tienes para ir a ella. Gracias por los amenes y por todos los aplausos. Yo no veo a Jesús diciéndole al Padre: Padre, no voy a la cruz porque esto me va a doler. Padre, mañana voy a la cruz porque hoy tengo que celebrar el cumpleaños a mi madre María. Yo no veo a Jesús eso. Yo veo a Jesús: si hoy hay que ir a la cruz, hoy voy a la cruz para salvar a esta humanidad. Si tengo que sufrir, voy a sufrir por salvar a esta humanidad. Entonces mi servicio a Dios es por una gratitud de que Él hizo lo que no tenía que hacer conmigo: salvarme. Porque tenía merecido el infierno, tenía merecido la muerte, la tenía merecido por mis malas conductas, por mi vida sin Dios. Pero Él fue a la cruz, a un lugar donde no tenía que ir, morir por lo que no tenía que morir, para darme su salvación, para darme perdón. Por eso hoy le sirvo, por eso hoy proclamo este evangelio, porque lo que Él hizo en mi vida para conmigo no me alcanzaría la vida para agradecerle. Amén. Por eso usted se va a dar cuenta que este Leví, a quien Jesús llama, jamás dejó a su Señor. Se convirtió en uno de sus discípulos, se convirtió en uno de los apóstoles, y es el autor del evangelio de Mateo. Él proclamó a ese rey que viene pronto, porque alguien que tiene claro de qué fue salvo jamás deja a su Salvador. Jamás el amor se le apaga, jamás la adoración se le apaga, porque sabe que está en deuda por toda su vida en esta tierra. Yo vivo para amarle, yo vivo para proclamar este evangelio, yo vivo para anunciar las buenas nuevas, vivo para servir en lo mínimo que podría hacer.
En estos días me llevaron a Quito a orar y a bendecir unas empresas. Y estos empresarios se reunieron conmigo y me decían: no entiendo por qué usted está aquí. Porque ustedes me pidieron que venga. Me dice: yo sé que usted tiene muchos asuntos que hacer. Ellos estuvieron al tanto de toda la llamada y la gestión que hicimos por esta hija que está atravesando cáncer, el fallecimiento de un familiar de un hijo. Y ellos escucharon todo, porque estuvimos con ellos todo el día, Ambato, Quito, orando y bendiciendo las empresas. Y ellos decían: gracias, muchas gracias. Y le dije: esto amamos nosotros, servir a la gente. Donde sea que creen que yo pueda hacer de bendición, eso a mí me satisface. De llegar a un lugar y bendecir, así me encuentre con uno, así sea una casa muy humilde, no me importa, porque entiendo que fui llamado para bendecir y compartir este evangelio. Y damos gracias a Dios porque Dios ha abierto puertas, y en su agradecimiento ellos van a hacer posiblemente algo el domingo para toda la iglesia. Pero este evangelio no solamente debe quedarse en cuatro paredes, debe ir más allá. Ir como Jesucristo. Pasó algo glorioso el domingo, pues el lunes ya hay que predicarle a alguien. Pasó algo grandioso el martes, pues ya el miércoles hay que ir a predicar a alguien. No podemos ser conformistas con lo que Dios puede hacer en un día o en un solo lugar. Verso 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso pasa cuando tenemos un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Lo que creíamos que tenía mucho valor, ese día pierde todo su valor. Pablo dijo: todo lo pongo por basura, con el único fin de conocer a Cristo. Leví se levantó y aunque Jesús nunca le pidió que dejara las cosas o su trabajo, Jesús solamente le dijo: quiero que seas mi seguidor. Pero Leví dejó todo. Dejó tirado su puesto en la empresa eléctrica, dejó tirado su puesto en el SRI, dejó tirado su puesto, dejó tirado su trabajo, dejó tirado sus remuneraciones, dejó tirado su buena vida, y simplemente se levantó y decidió seguir a Jesucristo. Pastor, me va a pedir que yo lo deje todo. Yo no, tal vez él sí, pero yo no, jamás me metería con eso, jamás, porque yo no soy su Señor. Pero en la medida que usted lo conoce, usted va a ver cómo Jesús tratará en su vida y en su corazón. Ahora, hay un trasfondo muy importante que es necesario que sepamos. Como Leví era la escoria para el pueblo de Israel, también sufría el rechazo y desprecio de la iglesia en ese tiempo. Los rabí, que era Jesucristo, un rabí, un maestro en la ley, los rabí tenían la tarea de buscar seguidores. Pero este rabí de nuestro Señor Jesucristo era un rabí muy diferente. ¿Saben por qué? Porque los otros rabí buscaban discípulos dentro de las sinagogas. Buscaban discípulos de jóvenes, que aquellos que habían sido instruidos por sacerdotes, por levitas. Los rabí buscaban seguidores dentro de la sinagoga. Pero este rabí rompió todo esquema, rompió todo ¿cómo sería? Todo estándar religioso. Y este rabí no buscó seguidores dentro de la iglesia. Este rabí comenzó a buscar seguidores en el mundo, afuera de la iglesia, en el lugar donde todo el mundo es rechazado, en el lugar donde todo el mundo es despreciado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús se creían la gran cosa, se creían solamente miembros, sacerdotes, líderes religiosos, como los únicos grupos o los únicos hombres y mujeres piadosos delante de Dios. Había mucha arrogancia religiosa, había mucha autojusticia, y Jesús está hastiado de eso. Así que Jesús dijo: no, yo no voy a buscar discípulos en la sinagoga, yo voy a ir afuera. Yo voy a salir por las calles, y allá estarán los apóstoles, allá están los discípulos. Iglesia, allá están los pastores, allá están los profetas, allá están los apóstoles, allá afuera en el mundo. Jesús dijo: yo voy a buscar y a recorrer. Entonces, como Leví era la escoria de todo Israel, era el menospreciado, él no tenía la más mínima esperanza de que un rabí se enfocara en él.
Porque como era el desprecio del pueblo judío, él había perdido toda esperanza de que un rabí lo llamara para ser su seguidor. Que un rabí llamara a alguien para ser un seguidor era el más grande honor que una persona pudiera recibir. Era el más grande honor. Por eso usted va a darse cuenta que todos estos hombres que Jesús llamó lo dejaron todo, porque era muy honroso ser el seguidor de un rabí. Y este caso era el Señor. Él salió por las calles y le dijo a Leví, a un cobrador de impuestos, capaz vio a la multitud cómo le lanzaba piedras, tomates, cómo lo menospreciaban. Y Jesús irrumpe esa bulla y le dice a Leví, sígueme. Leví instantáneamente lo deja todo, porque alguien pensó en él, porque alguien creyó en él. Lo deja todo y decide seguir a su Señor Jesucristo. Este rabí era diferente. Este rabí no buscó discípulos dentro de la iglesia, sino que los buscó afuera. Por eso para Leví fue una honra que un rabí lo llamara. Era un llamado que no merecía, pero la gracia de Jesús se manifestó, y la gracia de Jesús se manifestará en tu vida. Hoy en día hay mucha gente como Leví. El Señor se fijará en mí, Dios hará algo grande conmigo, Dios me podrá bendecir, Dios me podrá usar, Dios me podrá sanar. Me da vergüenza ir a la iglesia. ¿Qué va a decir la gente? Yo todavía tomo, yo todavía me emborracho, yo todavía tengo cosas malas, yo todavía hago cosas ocultas. Me da vergüenza ir a la iglesia, me da vergüenza que el pastor me salude, me da vergüenza que los hermanos me miren. Yo me siento lo peor. Yo puedo ir a cualquier lado menos a la iglesia, pastor, entiéndame, tengo vergüenza. Lo mismo pudo haber sentido Leví. Lo mismo pudo haberse identificado Leví con ese sentimiento de menosprecio, de autocomiseración. Pero ¿sabe qué? El sentimiento de Leví no fue eso. El sentimiento de Leví fue de gozo, de felicidad, de saber que un rabí santo, docto, más aún el Mesías y el Salvador, se fijara en un hombre que era vil y menospreciado en ese tiempo. Entonces el hombre dijo, ¿cómo un hombre tan santo se fija en un hombre tan pecador? Entonces, ¿cómo no seguirlo? ¿Cómo no amarlo? Mientras que para los sacerdotes de ese tiempo y para los líderes religiosos de ese tiempo, Leví no calificaba para ser un discípulo. Leví no calificaba para ser un seguidor de un rabí. Pero diga conmigo, para Jesús sí. Diga conmigo, para Jesús sí. Estos discípulos que Jesús contrató o que Jesús buscó tenían más fe que los mismos líderes religiosos. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos de ese tiempo rechazaron a Jesús, pero las escorias de Israel lo recibieron y creyeron en él. Yo estoy aquí no porque era el mejor de mi país. Yo no estoy aquí porque era el mejor de mi ciudad. Yo no estoy aquí porque era el mejor de mi familia. Es muy posible que no tenía nada bueno que me esperaba. Yo doy gracias a Dios porque Dios me sacó de ese hueco. Porque créame, ¿qué sería de mi vida si Cristo no hubiese llegado? ¿Dónde estaría yo? Y muchos de ustedes sé que dicen lo mismo. ¿Dónde estuviera yo? ¿Qué nomás estuviese haciendo? ¿Dónde yo me encontraría? Vengo de un padre que no conoce a Dios, que lo resiste a Dios, pero una vida, un trasfondo nada bueno. Nada bueno. Le vendía las armas a los mismos ladrones del barrio. Viajaban a otras ciudades transportando armas, traficando armas. Un hombre que el mayor consejo que él me pudo dar, y se pasó la vida dándome ese consejo: hijo, tú ya deberías de tener 2 o 3 mujeres. Ese era el consejo cada vez que lo veía. Una familia donde se practicaba la santería. Una familia donde sufren de azúcar, otros demencia. Ese era mi rumbo, ese era mi destino. Para allá yo iba. Capaz estuviera sumergido en un billar, capaz con hijos regados por todos lados. Quién sabe si no en vicios o metido en alguna mafia. Pero Dios me rescató, Dios me libró. Así que Él no vino por mí porque yo era el mejor. Él no vino por mí porque yo era el calificado. Él vino por mí porque era la escoria y necesitaba ser salvo. No podía salvarme por mí mismo. No podía encontrar mi norte por mí mismo. No podía coger un mejor camino por mí mismo, porque yo necesitaba de un médico. Yo no sabía de qué estaba enfermo. Yo no sabía que tenía cerca la muerte. No lo sabía. Cuántas veces Satanás no quiso matarme.
dentro del vientre, 2 veces por fuera. Pero doy gloria a Dios. Diga conmigo, Cristo me salvó. Diga conmigo, Cristo me redimió. Por eso hoy predico con pasión, anuncio este evangelio con pasión, porque sé de dónde me sacó y sé a dónde iré. Y donde yo voy no es nada comparado de donde Dios me sacó. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Yo que me iba a imaginar que iba a ser un pastor. Y como muchos de ustedes aquí no se imaginan las cosas grandes que Dios tiene para su vida. Pero el hecho de que usted no se las imagine no indica que no sucederán. 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 Amén o no amén. Cayó agua bendita. Estas palabras, muy cortas por cierto, Jesús dijo, sígueme. Y oro para que esta misma palabra retumbe su corazón. Esa palabra tocó profundamente el corazón de Jesús. Que esta palabra también toque lo profundo de tu corazón. Él no te está preguntando qué tan santo eres. Él no te está fiscalizando. Él no está analizando qué calidad de vida tú tienes. Él solo quiere que le sigas. Deja los argumentos que se derrumben. Pastor, no soy digno, tampoco lo era yo. Pastor, no califico, tampoco yo calificaba. Él no está preguntando qué tan justo tú eres, solo quiere que le sigas. Pero pastor, así de imperfecto, así de imperfecto. Pero pastor, así de pecador, así de pecador. Pero pastor, todavía tengo vicios, así vicioso y todo. Lo único que él quiere es que le sigas. Ven y sígueme. Leví dijo, Señor, pero yo le robo a la gente, he dañado a la gente, sígueme. Es muy posible que lastimamos a alguien, dañamos a alguien, ofendimos a alguien, traicionamos a alguien, pero Jesús cree en ti. Jesús tiene planes asombrosos para tu vida. Jesús tiene destinos grandes para tu vida. Lo que hayas hecho sin Dios no quitará lo que Dios hará en tu vida. Tus pecados no limitan a Dios. Tu condición no limita a Dios, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro, para darte una esperanza. Hay una mejor vida de este lado, iglesia, y a los invitados, hay una mejor vida de este lado. Encuentra sentido a tu propia vida. No cargues con las mismas maldiciones que vienen de generaciones pasadas. No cargues con una vida incierta, sin propósito, con una vida vacía, seca. Capaz lo tienes todo, pero estás seco. Capaz lo tienes todo, pero estás vacío. Capaz estás consiguiendo tu sueño, pero sigues vacío. Pero hay una mejor vida y está de este lado. Leví creía haber construido una buena vida hasta que apareció la verdadera vida frente a sus ojos. Esto es maravilloso. Tú crees que has construido tu mejor vida, pero todo eso cae hasta que encuentres a la misma vida frente a tus ojos. Hasta que tengas ese encuentro con Él, con mi Señor Jesucristo. A veces que Dios me libró de la muerte, lo único que podía decir es gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el último acontecimiento donde Satanás quiso robar mi vida, tal es así que hasta se regó la noticia de que yo era el que me había muerto. Imagínate, yo estaba vivo y ya me estaban matando. No, fue Diago el que se murió, inconsciente y todo, sangre por doquier. Mi mamá creo que es la única testigo. Estaba en esa clínica con las heridas abiertas a 5 milímetros de que esto llegue a la yugular. Mi mejor traje para ese día me lo rompieron. Me dolió cuando el médico cogió mi Wrangler, pero estaba postrado ahí. Y lo único que le dije a mi mamá: mamá, ya quiero irme. Pero ¿por qué? Si recién te están atendiendo, hay que coserte. Mañana me toca predicar a esos jóvenes. ¿Quién les va a predicar? Yo tengo que salir de aquí e ir a predicarles. Bueno, hicieron todo lo posible para no irme. Me dejaron ahí. Pero ese día le dije: Señor, gracias, porque sé para qué me llamaste. Para anunciar este evangelio a las siguientes generaciones.
Puedo dar gracias. Y era creyente, iba a la iglesia, pero Dios no permitió que ese día me fuera, porque si no, usted no tendría a este pastor hoy. Dios cambió mi rumbo, cambió un destino, y por eso vivo con pasión para Él, porque sé de lo que Él me ha librado y de las cosas que me seguirá librando. Yo estoy en deuda, yo estoy en sus manos, y yo me identifico con Leví, que él pudo haber dicho: trabajé, tengo todo lo que quiero, tengo mis recursos, suplido mis necesidades. Pero hasta que mismo Jesús se le paró al frente y le dijo: sígueme. Yo tuve mis sueños, yo tenía mis sueños no eran estos, mis planes no eran estos, nada que ver con esto. Y un día Jesús me dijo: yo te llamé para establecer una iglesia del reino. ¿Qué hacer frente a esa voz? Fue lo mismo que no supo qué hacer Leví cuando escuchó la voz de Jesús que le dijo: sígueme. Y yo sé que Dios está hablando a muchos ahora. Sígueme. Leví no lo pensó dos veces, lo dejó todo. Señor, te seguiré, voy contigo. Tú quieres que haga esto, lo haré. Tú quieres que haga lo otro, lo haré. Leví creyó haber construido una buena vida, hasta que se dio cuenta que la vida estaba en una persona, en Jesucristo. Verso 29. Abra el verso 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. A Jesús le hizo un gran banquete, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué pasó después de esta invitación de Jesús? Leví empezó a honrar a su Señor. Leví le dijo: Señor, permíteme invitarte a mi casa. Permíteme. Quiero llevarte a comer a mi casa. Quiero que vengas a mi casa. Quiero que te sientes en mi casa. Te necesito en mi casa. Leví se dio cuenta de la necesidad de la persona de Jesús en su casa, y armó la gran fiesta, porque dice que le armó un gran banquete para su Señor. Le organizó la gran fiesta. Ven, Señor. Él no conocía a Jesús como otros discípulos, así que el lugar no iba a estar lleno de cristianos. El lugar iba a estar lleno de gente como él: publicanos, rameras, prostitutas, de lo peor, en una casa frente a Jesucristo. Este hombre le dice: maestro, ven a mi casa. Quiero honrarte en mi casa. Quiero que estés en mi casa. Quiero servirte. Toda adoración, iglesia, y todo servicio que tú hagas a Dios es el fruto de que Jesús ha llegado a nuestras vidas. Es el fruto de yo decirle: Señor, quiero honrarte, quiero adorarte, quiero servirte. Te he preparado una casa, te he preparado un banquete, te preparo mi corazón día a día para que tú estés en él. Me llama la atención que si fuera cualquier otro líder religioso hubiese rechazado esa invitación. Pero Jesús no tuvo problema, como no tiene problema entrar a tu corazón en esta mañana. Jesús no tuvo problema en entrar a esa casa de ese publicano, a esa casa de esa escoria de Israel, a esa casa de un hombre que le había robado y traicionado a su propia patria. Aparentemente la religión acusaría a Jesús de alcahueta, pero no, lo estaba salvando. Lo estaba salvando. Jesús no tuvo problema en entrar en la casa del publicano, como hoy no tiene problema, querida iglesia, querido invitado, de entrar a tu vida y a tu corazón. Jesús no le pidió: mira, yo quiero que tu casa sea así, que tu casa tenga esto, que tu casa tenga lo otro, y cuando tu casa tenga aquello, yo iré a ella. No, Jesús no es como muchos religiosos en este tiempo.
Tú a la iglesia tienes que ponerte este vestido. A la iglesia tú no puedes entrar con maquillado. A la iglesia tú tienes que entrar con la Biblia bajo el brazo. A la iglesia tú tienes que entrar con los piojos sin peinarte. A la iglesia tienes que estar apestoso y cochino, porque eso es humildad. No, eso es cochinada. Y hay un sinnúmero de requisitos que hoy en muchas iglesias, con mucho dolor, hace años, un muchacho me dijo: pastor, es la primera iglesia donde me dejan entrar. Le digo: ¿por qué? Y me mostró todos los brazos tatuados. Porque tengo esto. ¿Y sabe lo que me dijo el hermano fuera de la iglesia? Que así no puedo entrar a la iglesia. Con estos tatuajes no puedo entrar a la iglesia. Entonces yo le digo: bueno, entonces ¿qué él quería? Que te raspe la piel, que te corte los brazos para poder entrar. Dije: ven a la casa de Dios. A Dios no le preocupan los tatuajes que puedas tener. Él quiere salvar tu corazón. Es lo más valioso para Dios. Salvar tu alma. Los tatuajes quedarán ahí, pero Él va a tatuar tu corazón de por vida. Cargarás un sello de por vida que jamás se borrará. La iglesia hoy ha dañado al mundo, poniéndole tantos requisitos para acercarse a Dios. Dios es el más interesado en entrar en el corazón. Pastor, pero todavía estoy arruinado, por eso es que lo necesita. Pastor, pero todavía peco, por eso es que lo necesita. Pastor, todavía estoy lleno de errores y debilidades, por eso es que lo necesita. No es que yo lo necesito porque estoy bien, lo necesito porque estoy mal. No es que lo necesito porque estoy lleno, lo necesito porque estoy vacío. Estoy aquí porque todavía soy imperfecto. Vengo a su casa porque todavía soy imperfecto. La casa de Dios no es para perfectos, es un hospital de enfermos. Estoy aquí porque necesito al médico. Estoy aquí porque necesito al doctor. Estoy aquí todavía porque lo necesito. Por eso vengo a cada culto, porque soy un necesitado de Dios. La iglesia no es un museo de santos para que usted diga: ah, para eso vas a la iglesia. Mira cómo te vistes, mira cómo hablas, para eso vas a la iglesia. Tú debes responderle: sí, por eso voy a la iglesia, porque todavía necesito cambiar. Por eso voy a la iglesia, porque todavía no soy perfecto. Por eso voy a la iglesia. Ah, pastor, yo no voy a esa iglesia porque hay un chorrón de hipócritas. Por eso voy a la iglesia, porque todavía soy un hipócrita. La iglesia no es un museo de santos. Aquí usted no viene para ver la exhibición de un santo. Usted viene aquí porque necesita a Jesús. Usted viene aquí porque lo va a adorar a Él. Usted viene aquí porque va a recibir de su presencia, porque necesita un milagro, necesita ser levantado, necesita ser restaurado. Por eso estamos aquí. Amén. Leví le dijo: Señor, yo te necesito en mi casa. Me di cuenta que estoy sucio, dañé a mucha gente, soy la escoria. Entra a mi casa, por favor. Cuando Jesús le dijo: sí, voy a ir a tu casa, voy a ir a tu casa con 12 dragones. Tengo 12 dragones, así que más cocina para ellos que para mí. Voy a tu casa, le dijo Jesús. Y ese día, imagínese a Leví preparando el banquete, organizando la mesa, la silla, el mantel, la comida, el buffet, el jugo, el vino, los invitados, barriendo. Con qué esmero y con qué felicidad Leví preparando la casa para el Señor que iba a llegar. Y llama al otro ladrón: oye, te invito a una comida hoy. ¿Y cómo así? Es que va a llegar alguien especial. Ya está la comida hecha, solo tienes que venir. Y el otro ladrón, que era otro cobrador de impuestos, dijo: está bien, yo voy, ya tengo un invitado. Después llama a la de la 18. Oye, Juana la loca, ¿puedes venir? Perdone que use esta expresión. ¿Cómo así, papi? Bueno, es que tengo una persona muy especial que va a llegar hoy y quiero que tú lo conozcas. ¿Cómo quieres que me vista hoy? Con lo mejor que tengas, pero ven. Y ese día llegó esa mujer. Llegó el borracho. Le dice: oye, te tengo una comida hoy. ¿En serio? ¿Cómo así?
Va a llegar alguien especial. Necesita que lleve unas bielas. No, ya tengo el vino, tranquilo. Pero va a venir mi Señor. Ven, solo tienes que venir a comer. Y ese día Leví empezó a llamar a todos sus contactos. Llamó a la ramera, a la prostituta, al publicano, al cobrador de impuestos, al borracho, a todas las escorias que eran del grupo de Leví. Y ese día todo el mundo ya estaba en la mesa y desfilaba la prostituta, y desfilaba la ramera, el publicano, el borracho, el drogadicto, y todos a la mesa. Y la ramera le dice a Leví: oye, el que viene pagará por un buen servicio. Y Leví pudo haber dicho: no, tú quedarás en deuda capaz. Y ese día Jesús le manda un WhatsApp, le dijo: ya estoy a 5 minutos. Imagínate la expectativa. 5 minutos y ya viene ese Señor. 5 minutos y viene el que cambió mi vida otra vez. Leví era muy emocionado. Capaz la ramera no entendía. ¿Por qué tanta emoción? ¿Qué tan importante será este hombre que viene? El otro publicano, o sea, yo dejo de trabajar para venir aquí. Dijo: ya viene, está cerca. Y Leví hizo el gran banquete y todo quería listo, hasta que se escucha el carro llegar, estacionarse, y suena la puerta. Y yo me imagino a Leví con gran emoción: llegó mi Señor. Leví alegre y contento: llegó mi Señor. Y los invitados: este man está loco, ¿cuál Señor? Si el Señor que tenemos es el César. ¿Será que el César vino? No, alguien más importante que el César. Y ese día Leví con gran emoción se perfumó, se portó bien, porque iba a entrar ese Señor que un día le cambió su vida. Y le dijo: van a ver que su venida aquí no es en vano. Van a ver que cuando Él hable, algo les va a pasar en su corazón. Va a ver cuando Él se siente, todo este lugar va a cambiar. Pero ¿cómo así? Es que Él tiene algo especial. Es Jesús, es mi Señor, es un rabí, es el Salvador. Solo disfrútenlo. Y ese día Jesús le dijo: Leví, llegué. Y Leví abre la puerta, capaz con un abrazo, recibiendo a Jesús. Dijo: Señor, ven, siéntate, tengo un puesto para ti. Y todo el mundo, el resto, capaz un poco temeroso, le hacían así. La ramera. Y Jesús, con su mirada tierna, sin ningún problema, se sentó. Y de repente se le acerca el publicano a Leví y le dijo: tú no me dijiste que iba a venir un rabí. ¿Qué hacemos aquí nosotros si los rabí no caminan con nosotros? Somos las escorias, somos los despreciados, somos los vil de este mundo. Tú no me dijiste que venía un santo. Yo me hubiese puesto un mejor traje. Yo vine así hecha la loca hoy. Y le decía: espérate, que aquí empieza lo bueno. Entonces ese día llega Jesús y con los 12 dragones, y comienzan a comer, a disfrutar, a sonreír, a reírse. Capaz Jesús hizo un buen chiste. Capaz alguien le pidió: maestro, un selfie. Y Jesús tuvo que sonreír, disfrutando de la compañía. El ambiente cambió completamente y había armonía, paz. Los pecadores, la ramera, la prostituta, disfrutando de la presencia de un ser santo en esa casa. Había mucha compañía, dice la Biblia, de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Otros evangelios dicen eran pecadores. Ese lugar, la casa de Mateo, se llenó de enfermos, de corazones enfermos, se llenó de corazones destrozados, se llenó de corazones sucios, se llenó de corazones llenos de pecado, se llenaron de hombres y mujeres llenos de debilidades, se llenaron de hombres y mujeres despreciados por la sociedad y por la religión. Pero Jesús estaba en la mesa con ellos, comiendo y cenando. Verso 30. Miren lo que dice el verso 30 ahora. Estos religiosos andan metidos por todos lados, parecen el arroz con pollo de la fiesta. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis
y bebéis con publicanos y pecadores. Era algo que no entraba en los estándares religiosos. Para el religioso, un rabí no tenía que comer con esta clase de gente. Para el religioso, el rabí era muy santo, que solo tenía que rodearse de santos. Entonces, como ellos siempre buscaban y miraban qué hacía Jesús, se dieron cuenta que Jesús llegó a la casa del ladrón de los judíos de Israel. Y a esa casa de repente vieron a las rameras ir, a los publicanos llegar, a los borrachos entrar. Y eso despertó la curiosidad a los fariseos de saber qué pasa ahí. Y de repente por una ventana ve a todo el mundo riéndose, gozando, comiendo con Jesús, Jesús riéndose, conversando con ellos. Y ellos tocan a la puerta, bravos y molestos. ¿Qué son ustedes? ¿Por qué ustedes comen con publicanos y comen con pecadores? Era una pregunta llena de odio, llena de desprecio, una pregunta despectiva hacia la gente que había invitado a Jesucristo. Que Dios nos libre de este espíritu religioso. Y esto es algo de la cual la iglesia tiene que enfrentar, confrontar y corregir. La verdadera iglesia debe de luchar y confrontar y echar fuera todo espíritu religioso. Jesús no recibió la crítica, y esto es lo interesante, Jesús no recibió la crítica del mundo. Jesús recibió la misma crítica de la misma religión. Tú vas a la iglesia, ¿y cómo así? Si tú eres un diablo. ¿Y cómo así? Tú, si yo conozco tus diablos, yo sé lo que tú hiciste. Los fariseos dijeron: yo sé quiénes son esos hombres, yo sé quién es Leví. ¿Por qué comen con ellos? La religión no entiende que Jesús vino a salvar al mundo. Por eso la iglesia de Jesús debe continuar con este legado, salvando el mundo. Ya conmigo, salvando al mundo. La murmuración siempre se ha levantado contra aquellos que han decidido ser verdaderos discípulos del Señor, contra aquellos que siguen las pisadas de su maestro. ¿Qué hace el maestro ahí comiendo? ¿Qué haces tú yendo a esa iglesia? Yo te aseguro que tus amigos de chupa son los primeros que te van a preguntar: ¿y cómo así? Prepárate para sufrir el menosprecio y para darte cuenta que los que tenías al lado tuyo no eran los verdaderos. No eran los verdaderos. Estaban contigo mientras vivían en el mismo lodo, pero una vez que te cambias al lado de Jesús, te van a menospreciar, te van a tirar piedra, van a cuestionar, no van a creer en la decisión que tú has tomado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Verso 31, y termino con esto. Y esto me cautiva y estremece mi corazón. La pregunta fue dirigida hacia los discípulos. La pregunta fue dirigida contra los discípulos. Es muy posible que Pedro lo recibió y el fariseo le dijo: ¿qué hacen ustedes comiendo con publicanos y pecadores? Pero Jesús escuchó aquella pregunta y él se para de la mesa, y posiblemente hubo un gran silencio en esa reunión. Capaz dijeron: ¿y ahora qué va a pasar? Y Jesús se levanta de la mesa y le dice: hey, fariseos, religiosos, publicanos, los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Y si estoy aquí es porque estos enfermos me necesitan. Ustedes que son sanos jamás me buscarían, jamás me invitarían a su casa, porque se creen lo suficientemente sanos para no necesitarme. Pero yo estoy donde hay un enfermo, un alma enferma. Yo estoy, dijo Jesús, donde hay una prostituta que cree en mí. Yo estoy donde hay un publicano que cree en mí. Yo estoy donde hay un adúltero que cree en mí. Yo estoy donde hay un mafioso que cree en mí. Yo estoy ahí porque a esas almas yo vine a buscar. Los sanos no tienen necesidad de médico. Usted nunca iría sano a un médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, dijo Jesús,
sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores al arrepentimiento. Jesús vino exclusivamente, no por la élite religiosa. Jesús vino exclusivamente por los pecadores, por los que han pecado contra Dios, por los que han permitido que Satanás influencie sobre su vida completamente. Jesús vino por ellos. Así que hoy quiero decirte, siéntete honrado de que Jesús hoy golpea tu corazón en esta mañana. Y quita de tu mente ese argumento falso: ¿quién soy yo, pastor? No. Él está interesado en tu alma. Sin importar lo que hayas hecho, lo que hayas cometido, Él quiere entrar a esa casa. Y ese médico no te va a dejar enfermo. Él llega a curarte, Él llega a sanarte, Él llega a salvar, Él llega a restaurar, a hacer las mejores cirugías en tu vida, las que necesita tu corazón. Pero no te levantarás de esa camilla igual. La autojusticia separa al hombre de la gracia de Dios. ¿Cuál, pastor? Yo creo que todavía no es mi tiempo. Cuando sea tiempo yo pasaré adelante. Es que hoy quiero decirle, usted ya está tarde. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Una noche anterior a un hijo le dije: hijo, vamos a creer que te levantarás de esa cama. Vamos a creer que el cáncer no te va a vencer. La señora me decía: pastor, se me está despidiendo. Yo le dije: no lo acepte. No acepte esa despedida. Peleemos hasta lo último. Una noche hice una videollamada y al otro día, 10 de la mañana, me dicen: ya no está aquí. Así es la vida. Usted no sabe qué puede pasar al salir de estas puertas. Usted no sabe lo que puede ocurrir después de 2 horas. Usted no sabe si el diablo asignó que el día de hoy sea el día de su muerte. No lo sabe. No sabemos qué puede pasar mañana. Pero algo sí sé que puede pasar hoy. Hoy usted puede encontrar salvación. Eso sí le aseguro. Hoy usted puede encontrar salvación. Le dije a esta hija: gloria a Dios, que terminó su día creyendo hasta el último minuto. Y hoy está Él, le dije, gozando, disfrutando, viendo, abrazando, por lo que nosotros todavía seguimos creyendo. No sabemos qué puede pasar más tarde. Así que no hay tiempo para perder. La urgencia es ahora. Y me atrevo a decir: estamos tarde. Pastor, ¿puedo recibir a Jesús mañana? Hoy ya es tarde. Hoy ya es tarde. Autojusticia separa al hombre de la gracia de Dios. Pastor, no es mi tiempo, déjeme todavía beber unas cuantas bielas. Todavía me falta pecar, todavía me falta probar algunas mujeres, pastor. Y cuando yo ya crea que esté listo, iré. No. Nunca lo estarás. Nunca. Porque la autojusticia no te llevará a la salvación. Solamente tienes que creer en Jesús y Él hará la obra en tu vida hasta que Él venga a verte. Jesús es muy claro al señalarnos por quién vino. Diga conmigo: vino por mí, por esta alma destruida. Vino por almas enfermas que no se pueden curar a sí mismas. Por eso esta iglesia, y oro para que mis líderes y la iglesia local entienda esto: esta iglesia debe ser ese hospital de almas enfermas que vienen en busca de un médico. ¿Sabes quiénes somos? Los enfermeros. ¿Sabes quiénes somos? El chofer de la ambulancia. ¿Sabes quiénes somos? Los camilleros. ¿Sabes quiénes somos? Los asistentes. ¿Sabes quiénes somos? El que está en recepción recibiendo y tomando apuntes de los enfermos que van llegando. ¿Sabes quiénes somos? Los que hacemos la limpieza en las habitaciones donde están los enfermos. ¿Saben quiénes somos? Los que asistimos al médico. Necesita el bisturí, necesita esto. Esos somos los enfermeros, los camilleros, los asistentes, el recepcionista. Que cuando ya están en la habitación, suena por los parlantes, suena por los parlantes ambientales y dice: se solicita al médico Jesús.
el paciente ya está aquí. Y el asistente se prepara, los guantes, las mascarillas, todo preparan al paciente para que venga el doctor especialista y que él nos diga lo que tiene, lo que hay que cortar, lo que hay que arreglar, lo que hay que ayudar. Él nos dice cuando ya está bien. Pero nosotros somos los que asistimos a que toda esta gente venga al médico. Esta iglesia es ese hospital. Aunque tengamos un lindo uniforme de servicio, aunque cantemos en la alabanza, aunque estemos servidores, somos los asistentes del médico. Somos los camilleros. Si tú trajiste hoy a un invitado, tú eres ese chofer de esa ambulancia. Cargabas a un enfermo que está a punto de morir y que necesita salvación. Tú lo trajiste. Fuiste ese siervo. Tú el que le diste la bienvenida, que le dijiste pasa, que lo ubicaste. Eres el asistente. Hoy todos venimos por un mismo médico, Jesucristo. Y Él es el único que nos puede curar. Es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede dar perdón. La iglesia local y los hijos de Dios vamos a asistir al médico. Pero la iglesia es ese hospital de almas enfermas, de corazones rotos, de corazones quebrados. Es ese hospital que puede recibir a la mujer de 5 maridos. Ese hospital que puede recibir a la mujer que fracasó 5 matrimonios. Ese hospital que puede recibir a un gadareno. Es ese hospital que puede recibir a una adúltera que estaba a punto de morir con unas piedras por unos religiosos. Es ese hospital de ese estafador llamado Leví. Esa es la iglesia del Señor. Para esa gente no es para un museo de santos, no es para exhibir cuán espiritual somos, no es para traer a esos enfermos. Pastor, no tengo con qué pagar la asistencia médica, no tengo con qué pagar la cirugía, no tengo con qué pagar la habitación. Ya Cristo pagó todo. Lo pagó todo. Pagó el precio para tu milagro. Pagó el precio para que estés sano hoy. Pagó el precio para tu salvación. Pastor, ¿con qué lo pagó? Con toda su sangre, cargando mis pecados en una cruz. Eso lo pagó. Pastor, pero hay algo que necesito hacer. Nada, solo cree. Cree que Él lo puede hacer. Cree que Él te puede sanar. Cree que Él te puede salvar. Cree que Él te puede restaurar. Cree que Él te puede liberar de ese hueco en el cual te encuentras hoy. Que Él te puede levantar de ese vacío que vives. Que Él te puede levantar de ese desprecio, de esa mala vida que tú escogiste. Cree que Él lo puede cambiar todo y de hacerte y convertirte como ese Leví que ahora llama e invita y le dice a otros: ven a este buen doctor, ven a este médico, es gratis, solo tienes que ir y que el médico te atienda y te asista. ¿Me entiendes? A veces cuando voy con mis niños al pediatra, tan linda la doctora, siempre les da un chupetito. Y los niños van más por los chupetes que por los dientes o cualquier otra cosa. Eso somos nosotros. Le damos ese servicio para que vuelvan a venir. ¿Por qué? Porque esta cirugía termina cuando Él lo diga. Pastor, ¿y cuándo Él lo dirá? Cuando Él venga. Cuando Él venga, Él te dirá: estás listo, vámonos. Te doy de alta, vámonos. Mientras tanto, estamos en cirugía, a corazón abierto. Por eso siente que la palabra como que duele. Es el corte que Dios está haciendo, sacando ese cáncer religioso, extirpando ese pecado, rompiendo esas cadenas y esas ligaduras de impiedad. Porque el mismo que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Él venga. Así que a los invitados, bienvenido al hospital. Si usted creía que esto era un museo de santos, equivocado. Capaz el que está al lado suyo ya tiene algunas sesiones con el médico, por ahí se lo ve mejor. Pero seguimos enfermos. Seguimos enfermos. Seguimos necesitados del médico. Póngase de pie.